Bueno, vamos a hablar de diodos Zener. La última vez hablamos de los diodos de señal, rectificadores. Ahora vamos a hablar de lo que es diodo Zener. Los diodos Zener, voy a traer el papel de la última vez. Si recuerdan esta curva, teníamos una sección en directa y una en inversa. Esta sección en inversa, que es una zona de avalancha, también se la denomina región Zener. ¿Qué quiere decir esto? La región Zener es la región en inversa. Ahora, nosotros decíamos que si pasábamos esta tensión de ruptura, el diodo se rompía. Bueno, en el caso del Zener, se trabaja en inversa, se trabaja de esta forma. Está diseñado para trabajar de esta forma. Va a ser la que nos permita a nosotros, por ejemplo, regular una fuente. Vamos a hablar del diodo Zener. Entonces, el diodo Zener tiene un símbolo, no confundir con el diodo Schottky, ya que es parecido, pero este no está cerrada para adentro, sino que está de costado, a 45 grados. Este diodo tiene particularidades similares a las del diodo de silicio rectificador. Por ejemplo, podemos encontrar Zener de 3,3 volt, 5,1 volt, por ejemplo, 3,3 volt, 5,1 volt, 12 volt, digo valores conocidos, hay un montón de valores distintos. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, si nosotros hacemos un circuito, por ejemplo, otra vez el mismo circuito, ponemos un diodo Zener acá, el diodo Zener, por ejemplo, de 5,1 volt, y acá tenemos una fuente de 12 volt, lo que va a suceder es que como este trabaja en inversa, por ende la corriente va a fluir bien porque trabaja en inversa, lo que va a suceder es que entre estos dos puntos vamos a tener 5,1 volt. Entonces lo que acabamos de hacer es un regulador de tensión. Acá tenemos 12 volt de entrada y 5,1 volt de salida. Esto nos va a venir muy bien para cuando tengamos que hacer, por ejemplo, una fuente regulable o regulada, donde queremos alimentar, por ejemplo, un integrado que funciona con 5 volt, nos va a venir bien, un integrado que funcione con 3,3 volt, esto nos va a ser bastante útil. Después, más adelante, vamos a ver que este circuito mismo se puede usar con un transistor en configuración base común, lo cual nos va a expandir en potencia a esta fuente. Nosotros acá, los diodos estos vienen entre medio watt, 1 watt, 2 watt, 5 watt, que no hay muchos, y la verdad que no es una potencia muy útil para una fuente de laboratorio. Nos sirve para alimentar un circuito integrado que no consume, pero si queremos hacer una fuente de laboratorio, alimentar algún circuito más complejo y grande, no nos va a servir. Por eso vamos a usar este circuito más un transistor en base común con más potencia que las que nos proporcione hasta los 5 watts el diodo Zener. Bueno, vamos a hacer el circuito con diodo Zener, por ejemplo, como un regulador de tensión. Nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos este circuito donde tenemos una alimentación con una resistencia, un diodo Zener, y acá tenemos nuestra carga. Nuestra carga tenemos acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, elegir el Zener y después elegir la resistencia, ya que nuestra carga tiene un valor de tensión y un consumo. Nosotros tenemos, por ejemplo, alimentamos esto con una pila de 9 volt, donde necesitamos que este circuito reciba 3,3 volt y 100 mA. Entonces, si nosotros queremos 100 mA, 3,3 volt, lo primero que podemos saber es que el Zener va a ser de 3,3 volt, ya que es lo que queremos. Ahora tenemos una corriente saliente de 100 mA y tenemos una corriente Zener y del Zener, y tenemos acá una I total. Entonces, nosotros tenemos que saber la corriente del Zener. La corriente del Zener está dada por la potencia del Zener sobre la tensión del Zener.
La potencia es la que habíamos hablado antes, que puede tener, qué sé yo, medio watt, 1 watt, 2 watt. Por ejemplo, para un Zener de medio watt, 0,5 watt sobre 3,3 volt nos va a dar, vamos a hacer la calculadora, sobre 3,3 nos da 151 miliamperes. O sea, la corriente del Zener es de 151 miliamperes. Entonces, la corriente total por Kirchhoff tenemos que I es la corriente del Zener más la corriente de salida, que esto nos va a dar 151 miliamperes más 100 miliamperes nos da 251 miliamperes. Esa es la corriente que pasa por la resistencia, o sea, la corriente de todo el circuito, digamos, la que sale de la batería de 9 volt. Entonces, nosotros ahora con este cálculo lo que tenemos que realizar es saber qué resistencia poner acá. Entonces, para el valor de resistencia vamos con la ley de Ohm, donde ponemos la tensión de entrada, que es la batería, menos la tensión del Zener, que es lo que calculamos, sobre la corriente total, que es la que va a pasar por esta resistencia, que va a ser la I. Entonces tenemos 9 volt menos 3,3 volt sobre 251 miliamperes. Vamos a hacer el cálculo. 9 menos 3,3 sobre 251 miliamperes. Esto nos da algo así como 22,7 ohms. Tenemos un Zener de medio watt. Tenemos una resistencia de 22,7 ohms. ¿Y de qué potencia es esta resistencia? Otra vez, potencia de disipación en la resistencia será I al cuadrado por R, donde I al cuadrado es 251 al cuadrado por 22,7 ohms. Entonces vamos a hacer 251 al cuadrado por 22,7 ohms. Esto nos da una resistencia de 1,43 watts, que podemos redondear a 2 watts siempre para que sobre y no que falte, así no calienta tampoco. Esto es un cálculo básico para lo que vendría a ser una fuente con diodo Zener, ¿no? Es un cálculo sencillo y básico. Ahora, ¿cómo es un diodo Zener? Bueno, yo tengo acá, a ver dónde están los diodos. Bueno, acá tengo, por ejemplo, diodo Zener de potencia. Esto es de 3 amperes. O sea, 3 amperes la corriente que pasa por acá, en el diodo. Tenemos diodo Zener, a ver si agarro, de 1 ampere, por ejemplo. O lo que vendría a ser en realidad 1 watt. Los van a encontrar, acá tengo algunos sueltos. Estos, por ejemplo, son de medio watt, como se puede ver acá. No recuerdo el valor de tensión, pero si no recuerdo tengo de 1,5, 12, 13,5 que los uso para la tensión de grabado de microcontroladores y 3,3 volt que uso para algunos circuitos integrados. Esto es bastante útil para alimentar módulos, por ejemplo, este módulo Wi-Fi necesita de 3,3 volt. Bueno, acá nos vendría muy bien usar un Zener, aunque esto tiene un poco de consumo, que es mayor a 100 mA, tal vez tengamos que poner un Zener de 2 o 3 watts. Pero ya con este tipo de circuitos que necesitan más corriente, necesitaríamos poner un transistor acá. Eso sería lo que nos faltaría para calcular, pero eso lo vamos a dejar más para adelante porque todavía tenemos que ver algo muy largo, un tema muy largo, que es los diodos LED, que los encontramos en cualquier cosa hoy en día. Y después de los diodos LED vamos a hablar sobre los transistores, lo que es corte y saturación, para trabajar como interruptor en circuitos digitales, activar o desactivar relés, encender LEDs y demás. Vamos a hablar también de lo que es un transistor con señal, amplificando. Y bueno, nos va a dar el pie para otro tema que es amplificadores operacionales, filtros, capacitores y demás.
Bueno, voy a hacer una pequeña y rápida práctica para comprobar qué diodo Zener estoy utilizando. Para eso voy a hacer un circuito muy simple, que es la batería, que tiene 8,66 volt, una resistencia y el Zener. El Zener a probar, este es un Zener X, porque no sé cuál es. Y acá hay una resistencia que, por ejemplo, voy a meter 470 ohms, porque no quiero que fluya mucha corriente, ya que como no le voy a poner carga acá, colgada de estos cables, no le voy a poner carga, solo quiero saber la tensión que tiene el Zener para saber qué Zener tengo, porque muchas veces no sé el código o no lo veo. Voy a probar con la batería de 9 y vamos a poner acá el circuito. Tengo la resistencia de 470, el diodo Zener y la punta de medición. Si yo mido acá, tengo que tener los 8, bueno, está medio gastada la batería, 8,5 volt. Y aparte el Zener le da un consumo también. Y si mido la salida, donde está el nodo entre el Zener y la resistencia, debería tener 5 volt. Este Zener está regulando a 5 volt la salida. Entonces ahí podemos saber que estamos usando un Zener de 5 volt, ¿no? Obviamente. Este mismo circuito nos va a servir para comprobar cualquier diodo Zener. Pero si, por ejemplo, el diodo Zener a comprobar es de más de 5 volt, o por ejemplo 10, 12 volt, 15 volt, por ahí, la batería ya no nos va a servir, porque la tensión del Zener tiene que ser menor a la de la batería para poder medirlo así. Entonces tenemos que tener una fuente, por ejemplo, de 25 volt y con una resistencia más grande para que no consuma tanto el Zener, y ahí empezar a probar. Bueno, solamente quería mostrarles eso. Chao.